Muy buenas tardes, queridos compañeros de En Ocasiones Veo Cine. Seguimos con este mes del cine jienense y hoy estamos de nuevo con un director, con Sergio Pérez, y la verdad que seguimos conociendo directores, actores, gente que está involucrada en el cine en Jaén. En este caso una persona que lleva el cine y Jaén por bandera. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, Sergio, eres actor y director jienense, ¿cierto? Así es, sí. O sea, hasta la presente. Hasta la presente. No nos hemos cambiado el carnet de identidad. De hecho, antes incluso de presentarte, ¿de acuerdo? Para que la gente te conozca, esto es un programa de cine y me gusta hacer como una pregunta inicial como la resistencia, ¿no? Para que nos conozcamos. Y ya que hablamos de entre gente que sabe de cine, ¿qué películas te gustan? ¿Qué películas te han inspirado? ¿O qué películas te gustaría recomendar a los oyentes de tu gusto? Complicado la pregunta. Películas, yo diría más directores. La verdad que, bueno, para mí uno de los directores claves, aunque parezca raro a día de hoy, es Charles Chaplin, ¿no? Que soy fanático de siempre de todas sus películas, de su forma de hacer cine, aunque bueno, trabajo mucho cine mudo, ¿no? Pero luego ya se pasó también al cine sonoro al final de su época. Y bueno, me gusta mucho el cine clásico, me gusta Mel Gibson también, todas las películas que él ha hecho como director, ¿no? Sí, Braveheart, La Pasión de Cristo, la de los aztecas, los mayas, también geniales, porque se mete en todo el mundo, incluso en digamos el lenguaje original de la época, o sea, creo que el proceso de investigación es brutal. Brutal, sí, y es histórico, ¿no? La recreación de todas esas épocas, ¿no? Y bueno, también, yo qué sé, me gustan mucho, la verdad, que es que yo de cine lo veo todo, lo bueno, lo malo y lo regular. Y lo regular, hay que verlo todo, hay que verlo todo. Lo veo todo. Pues si te parece bien, Sergio, había pensado como cuando tienes una carrera y una experiencia y una formación tan 360 grados, llena de cosas tan interesantes, variopintas, había pensado que tu propia biografía sea como el hilo conductor de este programa, ¿de acuerdo? A ver cómo sale esta idea tan variopinta. Pues bueno, Sergio Pérez Serrano, estudiaste en Marista, ¿cierto? Sí. Donde preestrenaste, tu último cortometraje, Ocaso 16, de hecho allí nos conocimos, ahora vamos a ver la foto en pantalla. Tiene una formación kilométrica en audiovisuales, escena y dramaturgia. Eres actor de cine, de teatro, televisión y publicidad. Y has realizado más de 700 actuaciones en vivo. Eso me parece flipante, enhorabuena. Muchas gracias, mucho trabajo. Sí, la verdad que ha habido épocas y rachas que por suerte, ¿no? Pues hemos podido trabajar mucho, muchas furgonetas, kilometraje, muchas ferias, muchos teatros y bueno, sí, la verdad que por suerte, bueno, siempre hay épocas mejores, ¿no? Y demás, pero bueno, nos hemos podido mantener un poco ya pierdes activos, la cuenta, ¿no? Y todo, sí, más de sí. 700. Qué barbaridad. Y no solo eso, sino que has dirigido, guionizado y realizado y producido en general tus dos últimos cortometrajes, Al Alba y Ocaso 16, que de hecho de todos estos cortometrajes hablaremos. Ambos grabados enteramente en Jaén y entre otras muchas cosas que has realizado, ¿no? Te quería preguntar, ¿de dónde viene toda esta pasión y amor por el cine, el teatro, el arte audiovisual en general? Porque claro, para realizar tantas cosas tan variopintas, algo tiene que haber ahí. La verdad que, bueno, lo has comentado antes, ¿no? Yo estudié en los Maristas y la verdad que en aquellos entonces estaba muy perdido, ¿no? Y un poco el detonante y lo que me llevó pues fue el grupo de teatro escolar, que entonces lo llevaba Teatro La Paca. Empecé un poco con ella, aunque ya anteriormente había hecho algunas cositas y algunos pinitos con la familia, que somos todos muy artistas, por la parte de casi Viene de sangre, ¿no? Viene de sangre, sí. Ellos son más de música, aunque yo también toco percusión y batería y en fin, aprendí algo de trompeta, estuve en el conservatorio, pero bueno, yo me decanté un poco más por el teatro y por las artes escénicas y los audiovisuales y todo este tipo, ¿no? Entonces empecé en el grupo de teatro, ya de ahí empecé a trabajar también como ayudante técnico aquí en Jaén, montando escenarios, en el Teatro de Arimelia, en fin, con muchas cosas, y a partir de ahí ya decidí un poco enfocar mi vida hacia este mundo, ¿no? Y fue que di el salto un poco a Córdoba, y allí me apunté a la Escuela de Arte Dramático, a la Escuela Superior, y me licencié, hice los 4 años, y bueno, ya a partir de ahí, pues bueno, un poco volví a Jaén, me saqué el CAD en la universidad, el certificado de actitud pedagógica para dar clases, Teatro La Paca me llamó ya para formar parte de la compañía de manera profesional, ¿no? Con ellos estuve pues 4 años aproximadamente y llegué a hacer unas 450 funciones, o sea,
mucha furgoneta, como he dicho, y muchas ferias, teatro de adultos, teatro infantil, musicales, teatro clásico. ¿Alguna obra que te haya marcado dentro de estas 450 horas de teatro que diga, esta obra en concreto la recuerdo con cariño? Hombre, yo todas, la verdad que todas, porque bueno, incluso había algunas que llegamos a hacer por primera vez para bebés, entonces era como un mundo también muy bonito, ¿no? Pero si tuviera que quedarme con alguna de las 8 que llegué a representar con ellos, quizás me quedaría con el Lazarillo de Tormes, que yo hacía no el Lazarillo, sino toda la otra amalgama de personajes que lo representaba. Éramos 2 actores, uno hacía el Lazarillo y el otro interpretaba pues, el escudero, el mendigo, el cura, todos, ¿no? Entonces me lo pasaba muy bien. Hombre, y además que la diversidad de registros que tienes que tener ahí es que es increíble. Me parece muy curioso que también cuando hablé con Luis Moyano hace 2 semanas, me comentaba lo mismo, que él empezó gracias también a la Paca, o sea que... Sí, la verdad que una cantera de mucha gente aquí en Jaén, que todos hemos empezado un poco... Una cantera de talento increíble. Con ellos, sí. Si te parece bien, para hablar sobre tu obra, sobre tu proyecto y tal, quería empezar por algo sencillito, así un poco para romper el hielo fácilmente. Y es que, bueno, me enteré, y me enseñaste también tú, de que participaste en 2 bromas de la Gala Inocente, tan famosa, ¿no? Concretamente una broma a Lolita Flores y otra a los jugadores de fútbol, Albiol y Arbeloa. ¿Alguna anécdota, algo curioso? Porque me parece súper curioso que un actor jienense apareciera ahí en toda España en televisión, la verdad. Sí, la verdad que bueno, pues fue un poco, como te cuento, ¿no? Yo terminé en Córdoba, volví aquí a Jaén, con el tiempo me fui un poco a buscarme la vida un poquito a Madrid, ¿no? Y fue estando en Madrid que casualmente me empezaron a llamar para trabajar en el sur. Digo, ¿tienes WhatsApp? Que me voy a Madrid, y que vuelva. Y me empiezan a llamar para trabajar en Arrayán, que fue la serie con la que empecé a hacer algunos capítulos. Y bueno, ya estando en Madrid, pues fui a ver algunas agencias y demás y me llamaron justamente para este trabajo de la Gala de Inocente, que la verdad fue muy divertida. En la broma con los futbolistas. Realmente iba a ser para Iker Casillas la broma, pero como fue el año que le dieron el premio con Vicente del Bosque, que se tuvieron que ir a no me acuerdo dónde, de qué país, a recoger el premio, pues no podía. Y se lo hicimos al final a Arbeloa y Albiol. Sí, la verdad que... Y bien, una buena experiencia, ¿no? Muy bien, sí, la verdad que fue muy divertido. Sí. Pues enhorabuena, la verdad, que me parece increíble y la verdad que es una anécdota curiosa cuanto menos. Sí. Ya entrando como tal con tu proyecto, bueno, iba a decir más serio, pero eso también es muy importante, pero proyectos más artísticos, ¿no? En este caso, participaste tanto en Arrayán como en Hospital Central, ¿no? Sí. Con papeles que cuentan con diálogo y cierta aparición. Si te parece, he descargado 2 vídeos donde aparece. Vamos a verlo todo juntos y lo comentamos después, si te parece bien. Perfecto. Vamos a ver a Sergio en ambas, en Arrayán y en Hospital Central. Lo traigo de vuelta. No, eso ya lo veo. ¿Por qué? Lo llevé a su destino y me pidieron que se lo devolviera. Y es lo que estoy haciendo. Te pagué para que esta rosa llegara a su destinataria. Y lo hice. Si quiere, le enseño el albarán firmado por ella. Pero entonces... Cuando llegué allí, me pagaron para que se lo devolviera y es lo que estoy haciendo. ¿Ella te pagó? Bueno, ella misma no, fue un hombre. ¿Un hombre? ¿Cómo que un hombre? ¿Cómo era? Bueno, un tío que estaba con ella, uno así de mediana estatura, de pelo corto, rizadillo, moreno, con un pañuelo en el cuello. ¿Un hombre que habla como si fuera un profesor de literatura? ¿De que me convierta en una asesina? No, pero tampoco es para tanto. El pobre. Llevaba 6 meses ahorrando para ir al concierto de Madonna de esta noche. Yo también iba a ir al concierto. Mira tú qué coincidencia. Yo no me voy a mover de aquí hasta que salga de su operación, ¿eh? Encima tocaban en el Calderón, el estadio de su equipo del alma. Es colchonero. Si al final va a resultar que sois 2 almas. Te he estado mirando, te he visto con cara de cariño mientras veía estas imágenes, ¿verdad? ¿Qué recuerdas de esta oportunidad y qué significa para ti? Pues la verdad que bueno, pues fueron mis primeros trabajos, ¿no? Así ya con personajes, ¿no? En televisión. Y los recuerdo con mucho cariño. Es cierto que han pasado ya unos poquitos de años. Sí. Esto creo que fue 2008, 2009. Se te ve jovencillo, sí. Por allí, más o menos por esa época. Y bueno, yo estoy muy contento, sí, yo intento aprender de todo, soy una persona muy absorbente, ¿no? Y de todo lo que puedo intento enriquecerme, de mis compañeros, del trabajo, de un poco todas las oportunidades y todas las cosas que he podido ir haciendo, ¿no? Además, me parece súper interesante, primero,
que la escena del Hospital Central es súper graciosa, me ha hecho mucha gracia, y también que juega mucho con el acento, ¿no? En ese personaje. Sí, ciertamente, igual que en las bromas de Inocente Inocente, Sí. Antiguamente era más complicado, ¿no? Esto de llevar el andaluz a la capital, ¿no? Pero bueno, es cierto que hay guardias civiles y gente, como hago de guardia civil en las bromas, ¿no? Me decía el director de casting, dice, tú hablas como tú hablas, normal, no hace falta que castellanices, que si hay que castellanizar, se castellaniza, ¿no? Pero ya ciertamente hay andaluces por todo el mundo, Totalmente. ¿no? Ya se ha normalizado mucho el acento Claro. andaluz. Y entonces, pues bueno, no había problema en ese sentido y lo que se trataba era de hacerlo lo más natural posible, ¿no? Exactamente. Me ha gustado mucho esa ilusión de verte viendo esas imágenes, ¿no? Te quería preguntar, ¿qué le diera a un joven que, como tú entonces, en aquel entonces, pues sueña con alguna vez verse en pantalla, en una película, en una serie, aunque sea con un papel un poco más pequeñito? ¿Qué le diría y qué debe hacer un joven? Pues lo primero, formarse, sobre todo, y trabajar mucho y ejercerse y practicar todo lo que pueda, sea con compañeros, con grupos de teatro, con amigos, él solo en su cuarto, en su habitación. Es cierto que el lenguaje del teatro no es igual que el del cine, ¿no? A la hora de interpretar. Desde luego. Cambia mucho el sistema y el formato, pero bueno, para eso están los cursos, para eso te puedes formar. Hoy día ya hay vídeos y material en las redes y en YouTube y en todos sitios, ¿no? Que te pueden un poco ayudar para esa formación y sobre todo hacer. Yo soy de los que haciendo se aprende. Aprender haciendo, ¿no? Claro. Te quiero hacer una pregunta, ahora que has hablado de ese lenguaje teatral y cinéfilo, que son distintos. Esto se lo pregunté a Luis, que no se quiso mojar. Entonces, si tú no te quieres mojar, estás en tu derecho, te voy a dar ese derecho. Pero tú que has hecho tanto cine y tanto teatro, a día de hoy, ¿en qué estilo te sientes más cómodo o cuál disfrutas más? Es que son diferentes, es que es lo que decimos, el teatro es directo, puro y duro, ahí no hay corta y vuelve a empezar ya desde el principio. La presión es mayor también, entiendo. La presión es mayor y luego el contacto con el público es una delicia, o sea, y poder subirte a unas tablas y representar una obra desde el principio hasta el final sin que haya cortes ni haya nada, todo de corrido, es una maravilla, ¿no? Y el contacto directo con el público, que al final siempre es un feedback que a ti como actor o como intérprete también te enriquece, claro, y te hace aportar cosas nuevas o matices o cosas diferentes, ¿no? Y el cine pues es otro mundo, es mucho más específico, es otra técnica, el plano a lo mejor lo tienes en el ojo y se ve en una pantalla gigante, el teatro tienes que llegar al final, proyectar la voz, claro, la voz, claro, los gestos, la actitud corporal, cambia mucho, ¿no? Entonces, bueno, cada cosa tiene su... No voy a elegir porque no... Sí, pero tiene su cosilla, ¿no? Tiene su característica, sus cosas, sus pros y sus contras, claro, efectivamente. Sí, sí. Pues bien, aparte de estas dos series, también has participado en dos películas muy importantes. En El Reino de los Cielos, de Ridley Scott, y en El Capitán a la Triste, como figurante en ambas. La verdad que de ambas películas he hablado aquí, en este podcast, y me parece increíble y muy bonito. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Fuiste a uno de estos famosos castings de Baeza? Y bueno, y si pudiste conocer a algún actor en concreto, pudiste ver al director o alguna anécdota así que puedas contarme al respecto. Pues la verdad que bueno, lo de Ridley Scott pues fue una suerte, digamos, ¿no? Porque estudiando arte dramático en Córdoba, el primer año o el segundo, creo que fue, entre primero y segundo, fueron cuando rodaban en Palma del Río, que estaba muy cerquita de Córdoba, y un poco pusieron carteles en la escuela, pues solicitando gente que tuviera un poco más de formación y tal para participar en la película. Yo me presenté como tantísimo y al final pues cogieron un grupo reducido, yo tuve la suerte de estar en ese grupo y bueno, conocer y ver a Ridley Scott muy cerca. Lo viste de cerca, ¿no? Mi primera toma era con Orlando Bloom enfrente, o sea, la verdad que con toda la gente y toda la saga y los actores del Señor de los Anillos, luego, porque esas películas fueron posteriores. Claro, Viggo Mortensen luego en Capitán a la Triste. Exactamente, tuve la fortuna y la suerte de trabajar con ellos, y Liam Neeson incluso, que para mí era uno de mis actores también emblemáticos, ¿no? Y poder trabajar y verlo allí en persona, cómo trabajaban, desde el respeto, ¿no? Y un poco pues desde ahí se toma, pero la verdad que muy bien. Y en Baeza también, como tú dices, pues pude participar en El Capitán a la Triste como mosquetero. También tenía algunas secuencias con Viggo Mortensen en el mercado, de hecho se me ve en la película. Y la verdad que fue una maravilla. También con el Capitán Trueno en Baños de la Encina,
También ahí ya tenía texto. Tenías diálogo, tenías texto, exactamente. Es el principio justo de la película, como inicia, y es en el Castillo de Baño de la Encina, con todas las especialistas con los que estaba yo trabajando con ellos dentro del equipo de especialistas, y escenas de acción, que la verdad que también fue una maravilla. Me está dando una envidia sana que mi invitado haya estado con Orlando Bloom en su apogeo de joven después de Troya, que haya estado con Liam Neeson, que a mí también me encanta, Sí. que venía también de hacer Star Wars 1, que hacía de Qui-Gon Jinn. Bueno, en fin, enhorabuena y quédate con esa anécdota para ti porque Claro. tiene que ser maravillosa. Sí, sí, sí. Pues bien, y ya entrando como tal en tus nuevos proyectos, ¿cómo después de esta carrera tan prolífera y diversa, de repente nace esa valentía de en 2016 lanzar Al Alba, ¿no? Que es tu primer cortometraje. ¿Cómo nace eso? Igual una madurez como artista. Sí, un poco madurez de artista y un poco también, hay que decirlo, pues, falta de oportunidades. Es cierto que fue en la época que yo subí a Madrid y un poco viví todo el boom este de los desahucios. O sea, yo vivía en una corrala típica madrileña, Sí. en la calle Atocha, muy chiquito, Con el patio un de edificio, luces. exactamente, con las barandillas típicas. Y bueno, un día pues me levanto por la mañana y descubro que mis vecinos lo habían desahuciado, ya no estaban en la casa, yo no tenía ni idea de que tenían este tipo de problemas, pero ya estaba allí la policía, el cerrajero, el abogado, en fin, todo el séquito de todo este tema, ¿no? También es cierto que cuando yo subía a Madrid vi mucha pobreza en la calle, mucha gente durmiendo en la calle. Y toda esa experiencia y todo ese reconcome, pues un poco me lo traje Claro. a Jaén, porque mi padre también enfermó, tuvo ahí un problemilla de salud, que por suerte no quedó solo en un susto, Me alegro. pero bueno, fue la cosa que me hizo un poco volver a la tierra, ¿no? Y afincarme un poquito aquí e intentar seguir trabajando desde aquí, ¿no? Y en esas circunstancias y en toda esa vorágine, pues surgió la oportunidad de ese certamen que solo iba a ser un concurso de un año del Rodando por Jaén. Exactamente. Me llegó la información y aproveché un poco la plataforma para yo sacar toda esa cosa que tenía de Y este proyectar ese sentimiento tuyo, ¿no? exactamente, de toda esta problemática social que estaba viendo. Y fue en el 2013. En 2016 se reestrenó. Se reestrenó. Vale, disculpa entonces. Pero en 2013 fue cuando se hizo, además fue el primer trabajo que habló directamente sobre el drama primero. de los desahucios en España. Pues Lo que pasa enhorabuena. que en el 2016 fue cuando empezó a girar por Vale, festivales. Vale, entonces por eso tenía yo esa Exactamente. fecha apuntada. Sí. De hecho, tiene dos cortometrajes, también para la gente que lo sepa, Al Alba y Ocaso 16. Y en ambas tocas temas muy sociales, muy humanos, muy cercanos a nosotros. Primero los desahucios y luego la violencia. Volviendo al Alba, ¿tú crees que para ti el cine es un vehículo de expresión, de denuncia social, de precisamente decir al mundo lo que llevo dentro? Así es, pero bueno, yo ya no diría solo el cine, sino la cultura, ¿no? Claro. Para mí la manera de entender un poco la cultura y como yo la entiendo y la he vivido desde siempre, de hecho yo me he formado mucho viendo películas también. Yo recuerdo que había una época que a lo mejor me iba a la biblioteca de aquí de Jaén, a la videoteca que A la estaba en biblioteca el que está, sótano. sí. Hice muy buena relación con el hombre que había allí trabajando, me acuerdo, con unas barbas, un señor muy educado, muy... Y claro, yo me ponía en aquellas pantallitas de televisión que había como individuales, que te ponías tus auriculares, te ponías tu VHS, veías tu película, y claro, de ir tantas veces y tantos días y tal, entablé una relación muy cercana con este hombre y ya me dejaba incluso, me ponía las proyecciones para mí solo en Qué el bonito. salón de actos. Claro, y tú O sea, disfrutándola ya ahí como un aquello, señor. aquello era una maravilla. Entonces, si te digo la verdad, incluso, fíjate si hay películas allí, pues si me las he visto todas, o sea, yo cuando voy ya me Te cuesta empapaste de todo. de todo el cine que había, de Todo se explica luego por qué te lanzaste a ser director. Claro, un poco, pues bueno, me viene por ahí, y bueno, lo de contar dramas sociales, y como retomando un poco la pregunta, Sí. pues yo entiendo la cultura de esa manera, ¿no? También un poco de ahí el nombre mío artístico, digamos, o de mi productora, que es el Chamán Producciones, porque yo entiendo y creo que la cultura está para educarnos, para sanarnos, Claro. para ayudarnos a mostrar realidades y que pensemos y seamos capaces de transformarnos, ¿no? Muy Creo bonita que esa. es un vehículo transformador, ¿no? de la sociedad y de conciencia y Totalmente. sobre todos estos tipos de problemas, ¿no? Totalmente. Muy bonita reflexión, gracias, la verdad.
Pues bueno, yo creo que la gente ya tiene ganas de ver Al Alba, primer proyecto que habla sobre los desahucios. ¿Dónde pueden ver Al Alba? Y anímalo a la gente a que vean tu proyecto. Bueno, pues Al Alba la verdad que es un trabajo muy especial, ¿no? Que se hizo con mucho cariño, se rodó aquí íntegramente en Jaén. Sí. Hay que decir que son 20 minutos, que no es un corto, que muchas veces decimos un corto, parece que porque los cortos pues suelen ser 1 minuto, 2, 3, pero bueno, este es de 20 minutos. ¿Y qué son 20 minutos? Y se pasan volados y la verdad que está muy bien hecho y bueno, pueden verlo en Facebook, hay una página oficial de Al Alba, digamos, sí. A través de ahí pueden entrar y buscar información y si no en YouTube también, Al Alba cortometraje Sergio Pérez y le aparece el trabajo, ¿no? Pues si te parece bien, para animar a la gente a verla aún más, vemos el tráiler de Al Alba. Perfecto. Y así la gente puede pinchar y buscarlo. Claro que sí. Hoy se cumple el plazo del desahucio. ¿Te acuerdas? Hoy es un día importante. Te necesito. Cortometraje, ¿no? Ganáis el premio a Mejor Actriz Banda Sonora en Bailén, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo es la experiencia de que alguien y el público y también las personas, el jurado, pues eso, reconozca tu proyecto y tu trabajo? ¿Cómo se siente, la verdad? Me imagino que tiene que ser bonito, ¿no? Es gratificante, la verdad, y ya no solo por mí, sino por todo el equipo, ¿no? De alguna manera, pues bueno, es una manera de reconocer el trabajo de todos, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues Al Alba, la verdad que pasó por muchos festivales, estuvo de gira también. En Cantabria, tengo entendido. En Cantabria me seleccionaron. Te seleccionaron como mejor dirección Nobel, de hecho. Bien. Y luego en Argentina estuve en un circuito, por México también, Quintana Roo, Yucatán, que además coincidió que el actor protagonista, Raúl Tirado, en Al Alba, el que hace de padre, sí. Estaba en México buscándose la vida también un poco como actor y grabando allí cosas y pudo asistir él a la presentación de algunas de las proyecciones que se hicieron allí de Al Alba, ¿no? Que tus proyectos, vaya, que cruzan el charco, incluso van a Latinoamérica, enhorabuena. Sí, no, la verdad que estamos muy contentos con ese trabajo y esperemos que ahora con Ocaso 16 también un poco, que ahora cuando vamos a empezar un poquito con la distribución, pues también pueda verse, porque al final el objetivo de todo esto es que la gente lo vea, ¿no? Y reflexione sobre todas estas problemáticas, que es lo que a mí como creador me interesa, ¿no? Vamos con Ocaso 16. Pasa de 2016 Al Alba a 2025 Ocaso 16. En ese lapsus de tiempo, ¿qué te lleva a reaparecer con un nuevo corto? Bueno, entre medias de todo eso yo no dejo de hacer cosas. Evidentemente. Publiqué un par de libros de foto y poesía entre medias. También hice una obra de teatro de Miguel Hernández en el Infantil Honor, dentro del Festival de Otoño, en las primeras residencias que se hicieron de creación escénica. Y luego con el tiempo, pues este guión de Ocaso 16 yo empecé a trabajarlo, pues creo que fue en el 2017, una cosa así, o sea, hace ya bastantes años. Un proyecto que se va a fuego lento. Sí, yo empecé a trabajarlo buscando las localizaciones, personajes. Es cierto que luego cuando ya lo remato, ¿no? Es un poco el año pasado, 2024, y lo rodamos en septiembre, en 2 días y medio aproximadamente, y es un trabajo que dura 30 minutos, dura un poquito más que Al Alba incluso.
y un poco engloba y recoge ya no solo la violencia de género, sino yo como creador también me interesaba un poco reflexionar sobre todos los tipos de violencia, ¿no? Que están recogidos por la ley, de ahí lo de Ocaso 16, porque hay 16 tipos de violencia recogidos por la ley de violencia, también por el 016 del teléfono de violencia de género, de atención a las víctimas, y por un poco un guiño también al Alba, ahora el Ocaso, ¿no? Como la segunda parte. Pasamos, ¿no?, del Alba al Ocaso. De una trilogía que me gustaría desarrollar con el tiempo también. Yo he tenido la suerte ya de ver el cortometraje porque lo preestrenaste en Marista, ahora veremos la fotografía, ahí está. Y la verdad que fue todo un éxito, fue mucha gente, creo que a la gente le gustó bastante. Te quería preguntar, ya que le tienes tanto cariño, ¿no?, a esas tablas, a ese escenario que te veo crecer, ¿qué se siente cuando ya preestrenas tu nuevo proyecto allí y la gente lo recibe con tan buenas sensaciones y demás? Imagino que sería muy gratificante. Es muy bonito, sí, la verdad que volver al colegio donde has estudiado tu vida, aunque no fueran los estudios que tú más quisieras, ¿no? Ni la formación que más te gusta, pero bueno, es cierto que en ese teatro y en ese salón de actos donde yo empecé a hacer y a jugar, ¿no? Un poco con la interpretación y con los personajes y con el teatro, con la literatura, ¿no? Con un poco todo, ¿no? Ahí también presenté al Alba en su día también. Ah, lo presentaste allí, no lo sabía. Bueno, hice una proyección especial que hicimos para recaudar fondos también. Luego se donaron productos a Jaén, a Cáritas, a través de esas proyecciones que hicimos benéficas. Y volver ahora con Ocaso, pues también era muy bonito, ¿no? Creo que el cine está para verlo en un cine, que por eso también era la cosa de estrenarlo allí. Porque realmente, bueno, el salón de actos es un salón de actos, pero antiguamente fue un cine. Claro. En la guerra civil y en la posguerra, el nodo, la gente iba a verlo allí y después proyectaban películas, que había una antigua máquina Oso, la OSA, de proyección súper antigua, que eran dos, además me acuerdo de verlas allí, con los carretes de cine antiguos. Y dando vuelta ¿no? y vuelta. Exactamente, que bueno, era una maravilla. Y yo volver a casa, para mí, yo volver allí es como volver a casa, ¿no? Que sí. La verdad que me pareció un proyecto súper innovador. Igual que con el tema del Alba de desahucios fuiste muy pionero, creo que también aquí eres muy pionero. El hecho de mostrar esos tipos de violencia, y está presente la violencia laboral, la violencia animal, la violencia doméstica, no solo la violencia de género, me pareció súper, no, iba a decir bonito, no es bonito, pero sinceramente con un mensaje muy enriquecedor y sobre todo muy nuevo respecto a lo que vemos. ¿Tú crees que, y aparte, me decías que está basado en un caso real que por desgracia ocurrió en Zamora, me decías, ¿no? Sí. ¿Tú crees que esta película ayuda o cortometraje, cortometraje, ayuda a hacer justicia y a visibilizar estas situaciones que por desgracia todo el mundo vivimos y experimentamos día a día? Mi intención un poco a esa, ¿no? Que el espectador un poco se plantee y le haga reflexionar e incluso pueda llegar a descubrir que a lo mejor es víctima de un tipo de violencia que hasta ahora quizá o no la entiende o no la siente o no la manifiesta, porque estamos rodeados completamente de violencia y más a día de hoy, las guerras verbales, los políticos, los amigos, o sea, hay violencia por todo sitios, vas con el coche y te bajan y parece que te va a matar el otro con el coche porque te has parado, o sea, estamos súper violentos, ¿no? Y un poco creo que era necesario hacer un tipo de trabajo como este que yo planteo aquí en Ocaso 16 y un poco plantear todos esos tipos de violencia. Y como tú dices, ciertamente está inspirado en un caso real de muchos que yo estudié, ¿no? Claro. Y luego un poco pues eso mezcla realidad con ficción, con incluso experiencias personales que yo he vivido y que conozco, ¿no? De gente cercana, y un poco entre todo el batiburrillo ese pues ha salido lo que es hoy día Ocaso 16. Pues déjame darte la enhorabuena, porque la verdad que el proyecto me gustó mucho, me conmovió muchísimo y además incluso ya no solo en el contenido, sino también en la forma. La verdad que desde que tengo el podcast pues me gusta tomar muchas notas cuando veo películas, me centro más en los planos, y la verdad que vi ciertas decisiones de guión y de dirección que me parecieron súper interesantes y que iban con mucha intención. No sé, por ejemplo, sin hacer mucho spoiler, empieza la película, ¿no?, en un mercado, ¿no?, y coges planos detalles muy muy detallados de carne animal que da incluso cosas. A mí me incomodó muchísimo. Y se nota que hay una intención, ¿no? Y claro, la verdad que a mí me conmovió mucho.
La verdad que sí, que la película está muy estudiada, los planos están muy concretos, muy detallados, tanto en el guión como luego yo lo hablé con el director de fotografía de Se qué es lo nota que que está quería todo muy bien pensado. en cada plano, ¿no? Y ahí ya desde el principio, como tú dices, ¿no? Esa carnicería, el mercado, que también me interesaba, sobre todo el barrio de Peñamefeci, porque me daba esa posibilidad de mostrar de cara al espectador un barrio cualquiera de una ciudad cualquiera, ¿no? Porque creo que Peñamefeci representa un poco ese barrio que puede estar aquí en Andalucía, pero puede estar en el norte, o puede estar en Nueva York, o puede estar en cualquier otro lado. tipo, ¿no? de sitio. Y luego encima, pues bueno, me permitía las diferentes localizaciones, porque tiene muchos cambios de localizaciones, poder trabajar desde esa cercanía, ¿no? Y mostrar la vida del barrio, ¿no? Por eso también hay los del mercado. Y en el póster reza una frase que dice: la violencia está en lo cotidiano, que justamente pues un poco va por ahí, ¿no? El inicio aparecen cuchillos, que luego también tienen simbología, ¿no? Claro. Con la historia, por eso lo del carnicero cortando la carne y todos esos planos que hay al principio, Me la parece pescadería, supersugerente. los ojos, ¿no? Y también un poco mi idea es plantear al espectador desde qué plano tú te sitúas ante todos esos tipos de forma indiferente de violencia, ¿no? O si te remueve, ¿no? Súper interesante. Y además, escucharte decirlo y ver que todo tiene una intencionalidad, a mí me encanta como cinéfilo. Por última cosilla, por comentar así de la forma del film, también me gustó que, claro, una película así que habla de violencia y de un caso tan triste como el que está narrando, podría ser súper explícita la película. Y sin embargo tú decides que no sea explícita, o estás más bien por planos cortos, planos rápidos. Y la verdad que me recordó mucho a un cine más clásico, ¿no? Me decías que te gustaba mucho Chaplin, se ve que te gusta el cine clásico, me recordó un poco a Psicosis. En Psicosis, vi hace poco la escena de Psicosis, no hay nada de explícita, es simplemente corte, rapidez, y tú ahí lo coges un poco, ¿no? ¿Quería aposta que la película no fuera explícita, sino que fuera más bien lo que cuenta, lo que importara? Claro, sí, no, para mí es desvelar un poco, pero bueno, hay un ataque violento, ¿no? Sobre una de los personajes, y teníamos sangre artificial, teníamos una persona que podía ponernos incluso unos chorros de sangre. Yo no quiero nada de esto, incluso si no se ve sangre, mejor. O sea, al espectador también hay que dejarlo que trabaje. Exacto. Y que él, sin necesidad de mostrarlo, yo creo que la película consigue que el espectador vea la sangre, ¿no? Yo echo mucho de menos eso, que las películas respetan al espectador y Claro. que te reten y que te sugieran cosas. Hace poco vi Los Domingos, que está ahora muy de moda, película española, y es una película también súper respetuosa con el espectador y que no te deja nada, te deja todo para que tú sugieras y para que tú reflexiones al respecto. Claro. Sí, no, para mí no era esta película no estaba hecha para mostrar esa violencia no tan no es necesaria, o sea, ya bastante violento es el hecho que pasa dentro de esa parte de la trama, porque luego hay más tramas que también son muy violentas, ¿no? Hay escenas muy complicadas, sobre todo al final, con un personaje muy diferente sin entre ellos. Todos tienen una amalgama de cambios y de subidas y de bajadas, tienen su microhistoria cada personaje, ¿no? Y son muchos personajes, porque estoy un poco presentando todo el barrio, ¿no? La vida del barrio, y cómo un hecho puntual, concreto, violento desencadena más reacciones violentas dentro del barrio, ¿no? De hecho, me lleva a saltar, pero ya te lo digo porque es que ya lo has comentado tú. También me gusta mucho del cortometraje de que cogen muchas historias paralelas, y sin embargo todas convergen, todas tienen sentido, todas tienen un inicio y un final, y bueno, generan todo lo que es el proyecto en sí, ¿no? Claro. Y ahí se nota que hay un trabajo de guión muy importante. Y ya por último, y vamos terminando, como decía, el making of fue duro, 24-48 horas, todo grabado en el barrio de Peñamefeci, sale en sitio, y eso me encantó, que todos hemos estado por ahí, sale el castillo, sale... Yo siempre intento meter las pinceladas que puedo de Jaén dentro de la historia, intento meter siempre algo. Aparece el barrio, la escuela de idiomas, yo estudié allí y me encantó, dije, joder, es que yo estaba estudiando allí. Pues el 112, que era muy importante, ¿no? Y la verdad que agradecer a toda la gente que participó, al barrio de Peñamefeci, a todos los comerciantes que nos dieron muchas facilidades, a la farmacia, al bar Dortmund, que nos cedió también el espacio, como tú dices, a la Escuela Oficial de Idiomas, que un poco falseamos ahí la localización con ellos para otro tipo de localizaciones.
el 061, que también colaboró con nosotros, ¿no? Facilitó una ambulancia que era importantísima para la historia, incluso el equipo médico, ¿no? El enfermero, el médico y el técnico de conductor de ambulancia también, lo hicieron maravillosamente. Tuvo que ser todo un reto, grabar todo eso tan rápido. La verdad que sí, que yo, como dije en el estreno, sí, o preestreno, creo que es un milagro audiovisual y un milagro que se haya podido hacer y rodar, y sobre todo en ese tiempo y con tantos cambios de localizaciones, con tantos actores, con tantos detalles, y está muy estudiado. Hay mucho trabajo detrás para que luego todo eso se nota el cariño, funcione. la hora y el trabajo. Pues mira, si te parece bien, ya que ha sido un milagro, vamos a poner el tráiler de ese milagro, que es el caso 16, y ya cerramos la entrevista, si te parece bien. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a ver el tráiler. Pues ya para terminar, Sergio, ¿dónde pueden ver? Bueno, ¿dónde pueden ver? No, porque estáis todavía en distribución. ¿Qué tenéis pensado para Ocaso 16? ¿Queréis lanzarlo en YouTube como al alba? ¿Queréis mandarlo a cine? ¿Qué tenéis pensado al respecto? Si te puedes decir, claro. Si sí, no, sí, claro. Yo ahora mismo, mira, si te soy sincero... Para que la gente vea tus proyectos, claro. Si te soy sincero, por mí lo pondría mañana mismo en abierto, te lo juro de verdad, y todavía me lo estoy planteando y pensando. No descarto no hacerlo. Cualquiera le da el clic sin querer. ¡Ay! ¡La he porque publicado! Al final mi objetivo es que la gente lo vea. Sí. Toda esta cosa de premios y de historias, para mí un poco, pues bueno, sí está bien, y sobre todo por el trabajo de todos, ¿no? Y por el respeto hacia ese trabajo y al trabajo de los compañeros. Pero si por mí fuera, ya te digo que yo mañana lo pondría en abierto, porque al final lo que me interesa es que esto se vea, que llegue al espectador, que todos reflexionemos sobre todas estas problemáticas. Exacto. Y bueno, ahora mismo pues en los festivales un poco delimitan a que no esté abierto a público, y te ponen una serie de condicionantes, entonces lo vamos a tener un poquito de momento en stand-by, en privado, digamos, solo para que se vea. Pero ya te digo que no descarto que me dé cualquier día la locura y lo ponga en abierto, y bueno, pero bueno, de momento no se puede ver en abierto, lógicamente. Si sale algún festival de por aquí cerca o alguna selección en algún sitio que lo programen, o hay incluso festivales que lo ponen en abierto dentro del festival para que o lo vote el público, o eso me gusta mucho como parte idea del festival hay posibilidad de que se vea en abierto. Pues bueno, un poco que nos sigan en redes también. Eso es. Que Serrano Sergio Pérez en Instagram, ahí podrán encontrar mucha información de todos los proyectos, y en Facebook también hay una página, Ocaso 16, y ahí también pueden seguir un poco la evolución de este trabajo, ¿no? Pues yo diría eso a los espectadores, de que vean a Alba, que yo la he visto y también me gustó bastante, enhorabuena, y que estén pendientes de tus redes sociales para que en cuanto esté Ocaso 16 ahí ya al abierto, que lo vean. Para mí siento la verdad que muy afortunado de haberlo visto yo en Petit Comité, ahí en el preestreno, la verdad. La cosa de también un poco haber hecho ese preestreno. Esa recompensa, ¿no? A la gente que fue. Porque toda la gente que participó y demás, yo soy actor, ¿no? Y sé lo difícil que es también y complicado de que haga algo y pase 3 años. Imagínate, yo he tardado 1 año en terminar la película de montarla. Si ahora tengo que esperar 2 años más a distribución, al final lo ves 3 años después. Claro. Y bueno, una manera también de que toda la gente que participó y gente de Jaén y todos los colaboradores pudieran un poco disfrutar del trabajo antes de que ahora empiece a distribuir, ¿no? Pues Sergio, por desgracia te tengo que despedir ya. Se me ha pasado volado, no sé si a ti también. También, claro que sí. Se pasa muy rápido, pero creo que ha sido un programa súper completo, súper interesante. Seguimos conociendo talento como el tuyo, jienense, o sea que mil gracias por estar aquí. Que se ha hecho un esfuerzo de transporte importante, o sea que gracias. Gracias a vosotros, a Jaén Plus Radio, a ti, Fran, y a todos tus compañeros, y a toda la gente que nos vea. Gracias, y animaros a que veáis cine y que vayáis a los cines, sobre todo, a ver cine, y que veáis este podcast, y a gente como vosotros, ¿no? Que estáis apostando por la cultura y por un poco fomentar el diálogo y la promoción de Jaén, que al final todos promocionamos Jaén. Y todos ganamos. De alguna manera, y es lo importante, ¿no? Aquí tenéis a Sergio Pérez Serrano. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y bueno, compañeros de En Ocasiones Veo Cine, continuamos. Ya hemos conocido a 2 directores, hemos conocido la historia del cine en Jaén, y la semana que viene seguimos. Seguimos porque la semana que viene, en este caso, la gerente de Cine Yelmo, del último cine de Jaén,
y vamos a conocer cómo ese es un cine detrás de las bambalinas, cómo es poner la cartelera, cómo abrir un cine, qué experiencia han tenido, y tengo una sorpresita que ya anunciaré. Entonces, compañeros en Ocasiones Biocine, gracias por todo y como siempre, nos vemos la semana que viene. Corte.